Página 11. El ser y la muerte, bosquejo de filosofía integracionista, por José Ferrater Mora, 1988. Capítulo 1. La muerte en la realidad inorgánica. 1.1. Tesis sobre la realidad inorgánica. ¿Qué significa decir que una realidad, una entidad inorgánica ha dejado de existir o ha cesado? Por lo pronto, que no hay ya algo que había. He aquí una piedra, se ha hecho polvo y ha dejado de existir como piedra una nube, se ha disuelto y ya no la hay una montaña, se ha desmoronado un río, ha dejado de correr agua por su cauce, y hasta se ha desvanecido el cauce por haberse nivelado las tierras, etc. Para una realidad inorgánica, cesar quiere decir dejar de existir algo que podía identificarse como aquello que es tal o cual cosa. En este sentido, un asteroide deja de existir cuando ya no hay tal asteroide, una locomotora cuando no hay ya tal locomotora, etc. Tras la simple noción de aquello que es tal o cual cosas yace un problema. Supongámoslo resuelto intuitivamente con el reconocimiento de que hay muchas cosas u objetos que podemos identificar como tales aun si constantemente cambian. De estas cosas u objetos nos preguntamos si, y cómo, pueden caracterizarse ontológicamente, es decir, qué género de conceptos pueden usarse con el fin de aprehenderlos conceptualmente con un grado máximo de generalidad. Tres caracterizaciones ontológicas han gozado de varia fortuna. Cada una de ellas apela a un par de conceptos complementarlos, materia y forma, sustancia y modo, entidad y proceso. El primer par de conceptos materia-forma fue originariamente propuesto por Aristóteles y luego elaborado con numerosas variantes. Aunque las nociones de materia y forma tienen fundamentalmente un sentido metafísico, han sido usadas también físicamente, cuando menos en la acepción aristotélica de físico, por lo demás definible metafísicamente o, si se quiere, ontológicamente. El segundo par sustancia-modo fue asimismo elaborado por Aristóteles y por autores situados más o menos de lleno en la tradición aristotélica, a menudo combinada con la platónica, y también con la estoica, pero adquirió un nuevo giro dentro de la filosofía moderna clásica, de Descartes a Kant, siendo usado a menudo para revestir varias nociones físicas en un lenguaje metafísico y, a veces, inversamente, para dar un sentido físico a ciertos supuestos metafísicos. El tercer par entidad-proceso es más reciente si prescindimos de la clásica contraposición entre esse y operari. En buena parte equivale al par sustancia-función, sobre todo cuando se destaca el segundo miembro, la función, respecto al primero, la sustancia, y a menudo contra él. Pero mientras la noción de función se ha diversificado en muy otras, y muy variadas, nociones, la de proceso ha permanecido relativamente estable aún dentro de la multitud de orientaciones filosóficas generalmente agrupadas bajo el nombre de procesualismo. Es, pues, preferible atenerse aquí al par de conceptos entidad-proceso y referirse solo ocasionalmente al par sustancia-función, sobre todo porque, además, el término procesualismo ha sido usado casi exclusivamente dentro de la literatura filosófica, mientras que el vocablo más o menos paralelo funcionalismo ha tenido muy variadas significaciones, por ejemplo, en antropología cultural y en psicología. Aunque hay varias analogías entre cada uno de los primeros miembros, materia, en sentido metafísico, sustancia, entidad, y cada uno de los segundos, forma, modo, proceso, o función, hay asimismo considerables diferencias entre cada uno de ellos y los restantes. Algo similar ocurre con las analogías entre los modos, como cada concepto contrasta con otro dentro de cada par. Pero aquí hay, además, una diferencia apreciable entre, por un lado, los pares materia-forma y sustancia-modo, y, por el otro, el par entidad-proceso, y también, mutatis mutandis, el par sustancia-función. En los dos primeros pares, cada concepto es no solo compatible con el otro, sino que inclusive implica, o complica, el otro. En el tercer par cabe notar una oposición o tensión irresoluble entre los dos conceptos, de modo que a menudo se procura ver cómo uno puede eliminar,
mediante reducción, al otro un poco al modo como los escolásticos habían tratado de llevar a cabo una operación inversa en la conocida fórmula operaris equitur esse. Esto explica que cuando se ha hablado de la relación entre entidad y proceso se haya insistido a menudo sobre la prelación del último sobre la primera. Casi siempre que se ha introducido el par de conceptos entidad-proceso se ha apuntado a la vez que solo mediante procesos se constituyen las entidades. Los tres mencionados pares de conceptos se han hermanado respectivamente con tres tendencias metafísicas, el hilemorfismo, el sustancialismo y el ya mencionado procesualismo. Cada una de ellas se ha diversificado en muy variadas orientaciones. Para el examen y crítica de las mismas consideraré que hay un núcleo común a todas. La doctrina hilemórfica tiene actualmente muy pocos defensores. Estos han tratado de purgarla de gran parte de su contenido tradicional para hacerla algo más compatible con lo que se sabe de la realidad física. Uno de los resultados de semejante purga ha sido el llamado hilesistemismo. Se ha llegado a afirmar que el hilemorfismo y el hilesistemismo no son equivalentes. Sin embargo, para nuestros efectos las diferencias entre ambos no son lo bastante apreciables para que el rechazo del primero no comporte el del segundo. Los defensores del hilemorfismo se han dado cuenta que esta doctrina resulta adecuada, y aún de un modo relativo, solo cuando la expresión realidad inorgánica es traducible a la expresión objetos, y fenómenos, naturales en la medida en que son percibidos, o son perceptibles, por los sentidos, y en tanto que sirven de punto de partida para un proceso de abstracción y, por tanto, de conceptuación. ¿Lo último quiere decir esto? Nada hay en la realidad natural que no sea objeto posible del sentido común. Esta última noción es, pues, básica. Es también escurridiza. Si por sentido común se entiende alguna especie de facultad cognoscitiva no hay razón para considerarla inalterable. El titulado sentido común es mucho menos común de lo que parece, en la medida en que no es común a todos los seres humanos en todas las épocas. La historia de la filosofía y de la ciencia ha mostrado que semejante supuesta facultad ha experimentado bastantes cambios en el curso de la historia. Las razones aducidas por Aristóteles para explicar la naturaleza de los llamados movimientos violentos, y la distinción subyacente entre movimientos violentos y movimientos naturales fueron estimadas en su tiempo bastante paradójicas. Tiempo llegó, no obstante, en que se incorporaron al acervo del sentido común y parecieron más bien obvias. Siglos después, varios pensadores en Oxford, París y Padua desbrozaron el camino para una concepción de la naturaleza de los movimientos violentos que chocaba contra las ya venerables ideas sustentadas por la gran mayoría de filósofos de la naturaleza. La noción de ímpetu no casaba con lo que se suponía evidente. Menos aún casó con el sentido común el principio galileano de inercia. Para muchos resultaba difícil comprender por qué un cuerpo que se desliza con movimiento rectilíneo y uniforme seguirá moviéndose indefinidamente a menos que se oponga resistencia a su movimiento. ¿Cómo es posible que un cuerpo, aun en condiciones ideales de total ausencia de fricción, tenga bastante fuerza para seguir moviéndose? La nueva paradoja se incorporó oportunamente al supuesto inalterable sentido común. En tiempos más recientes ha habido una verdadera explosión de paradojas en la física: relatividad de la simultaneidad, curvatura negativa del espacio, multiplicidad de direcciones temporales, singularidades, etc. Muchas siguen siendo incomprensibles para el sentido común, pero no es aventurado conjeturar que oportunamente dejarán de parecer peregrinas, o anómalas, para ser más o menos universalmente aceptadas acaso al mismo tiempo que surjan nuevas paradojas destinadas a la misma suerte. Una de las fallas más graves de la teoría hilemórfica es el echar mano de la forma más tradicional del sentido común, la que consiste en tomar, conscientemente o no, como ejemplo de cuerpo natural el que es susceptible de medida humana.
Ningún filósofo adscrito al ilemorfismo niega la importancia de los fenómenos microfísicos y megafísicos, pero a la hora de reconstruir filosóficamente las teorías físicas, predomina la noción de cuerpo macrofísicos y sustancial. El ilemorfismo es una teoría ideada por Aristóteles y seguida por la mayoría de los escolásticos, según la cual todo cuerpo se halla constituido por dos principios esenciales, que son la materia y la forma. Quienes tratan de mantener la doctrina ilemórfica proceden, pues, de modo inverso al que ha llegado a ser normal entre los físicos y los filósofos de la ciencia, considerar los objetos y fenómenos macrofísicos, a escala natural humanas, como casos límites de los objetos microfísicas o metafísicos. Cualesquiera que sean las profundidades a que nos lleve una doctrina ilemórfica en metafísica, ofrecerá, siempre el inconveniente de no engranar suficientemente con los modi operandi conceptuales de los físicos. Estos pueden equivocarse, pero es muy improbable que lo hagan en el sentido de no haber tenido suficientemente en cuenta conceptuaciones fundadas en formas de sentido común que presentarían de nuevo como paradojas las que dejaron hace ya tiempo de serlo. Las nociones de sustancia y modo en parte, pero no completamente equiparables a las de sustancia y accidente, ofrecen menos flancos a críticas como las antes propuestas. Es aún factible, aunque no siempre muy instructivo, interpretar ciertas teorías físicas como orientadas hacia el sustancialismo. En todo caso, parece legítimo preguntar si cuando se habla de elementos o de partículas pueden interpretarse como si fuesen algún género de sustancias. Ahora bien, una cosa es usar la noción de sustancia de un modo general y vago como equivalente a la de objeto, entidad, individuo, etc., y otra, muy distinta, echar mano de ella a modo de piedra angular para toda concepción física de la realidad natural. Lo último estuvo bastante extendido cuando imperó en física el modelo de la mecánica clásica, y cuando se equiparó física con filosofía mecánica. Las partículas materiales y, más aún, los puntos masas fueron concebidos por muchos filósofos y físicos como el aspecto físico de las sustancias metafísicas. No se trataba de formas sustanciales, que fueron rechazadas in tato. Pero los puntos materiales equivalían a sustancias, cuando menos en el sentido de que constituían la sede de las cualidades primarias o eran un complejo firme de tales cualidades, sostén a la vez de las cualidades secundarias o cualidades sensibles. Es curioso que, a fines del siglo XIX, algunos filósofos que, como los de confesión fenomenista, tendieron a sustituir la noción de partícula elemental y, en general, de átomo, equiparados con sustancias, por las nociones de impresiones, cualidades fenoménicas y fenómenos, terminaron por entender estas últimas de un modo traducible al concepto de sustancia. En todo caso, equipararon con frecuencia las propiedades de tales fenómenos, cualidades fenoménicas, etc., con las de entidades físicas. Estas últimas propiedades eran elementos invariables que, por medio de la asociación, daban lugar a muy diversos modos. Así, la idea, mejor o peor definida, de sustancia, desempeñó un papel destacado tanto en las concepciones físicas como en las construcciones metafísicas, y en las conceptuaciones epistemológicas, predominantes en la época moderna. No todas las ideas asociadas con la titulada mecánica clásica han quedado arrumbadas. Algunas sirven aún para explicar el comportamiento de ciertos sistemas físicos. Hasta cabe decir que puede haber en física, lo mismo que en casi todas las ciencias, varios modos de explicación no lógicamente incompatibles y que se ajustan a determinados grupos de fenómenos y hasta a ciertos niveles de realidad, para cada uno de los cuales puede haber un nivel de explicación. Pero inclusive en este caso debe reconocerse que la función de nación es que cabe relacionar, más o menos remotamente, con la idea clásica de sustancia de elemento individual firme e inalterable, es cada día menos importante. En todo caso, decir que ciertas realidades físicas son sustancias, o son sustanciales, es decir demasiado poco. Es decir, a la vez, demasiado.
suponiendo que haya algo así como partículas básicas subyaciendo a todas las conocidas, ninguna de las cuales parece ser realmente básicas, ello no justifica aún que sean sustancias en ninguno de los sentidos de esta palabra. Además de ello, y, sobre todo, tales supuestas partículas básicas exhiben características, especialmente relacionales, para cuya comprensión la noción de sustancia es ociosa. En vista de los inconvenientes que ofrecen los dos mencionados pares de conceptos, se ha sugerido a menudo sustituirlos por el par entidad-proceso. Se ha alegado al efecto que parecen más cercanos a modos de pensar actuales tanto en lo que toca a la concepción de las realidades naturales como a la de cualesquiera fenómenos, incluidos los históricos. En verdad, se ha puesto de relieve que solo la noción de proceso, tan importante en el par de nociones de referencia, llama debidamente la atención sobre el aspecto histórico en un sentido ciertamente muy amplio de este término de todas las realidades concretas. El vocablo entidad, por otro lado, tiene la ventaja de no arrastrar consigo las innumerables y a menudo confusas connotaciones a que dio lugar la noción de sustancia. Es un vocablo con el cual se designa cualquier cosa neutralmente, pero esto, se sugiere, es preferible a abrazar toda suerte de supuestos metafísicos incontrolables. En todo caso, se puede someter a análisis lógico, en el que cabe destacar la correspondencia con nociones como las de individuo o particular. Si se quiere achacar algún defecto al concepto de entidad es el de que resulta demasiado neutral, al punto que, como con la archicitada Rosa de Gertrude Stein, solo quepa decir que una entidad es una entidad es una entidad y así ad infinitum. Mejor aún, parece posible asociar dichos conceptos con modelos efectivos usados como representaciones aproximadas de determinadas entidades físicas. Considérense algunos de los modelos que durante un tiempo se usaron en relación con una representación del núcleo atómico: gota de líquido, cáscara, modelo óptico, modelo colectivo, etc. Son primariamente auxilios conceptuales que permiten al físico hacerse una idea de aquello de que se trata y en modo alguno de descripciones matemáticas de realidades o procesos físicos que pueden muy bien no tener ninguna correspondencia intuitiva. Pero parece obvio que un concepto como el de proceso está metafísicamente menos contaminados que otros más tradicionales. En efecto, se pueden concebir dichos modelos acudiendo a nociones como las de proceso y entidad, o a menudo a ambas. Algo similar ocurre con varias características generales que se usaron para definir la realidad física: permanencia, cosidad, eficacias, o también concreción, cognoscibilidad, simplicidad, significación, ser real, ser un modelo, etc. Una vez admitido esto, resulta que ninguno de los pares de conceptos analizados presta gran ayuda a la hora de plantear la cuestión de lo que quiere decir para una realidad inorgánica cesar o dejar de existir. Los pares materia-forma y sustancia-modo no alcanzan ni siquiera a engranar con modos actuales de concebir las realidades naturales. Pueden ser, pues, eliminados. ¿Ocurre lo mismo con el par entidad-proceso? En principio, ofrece un aspecto algo más prometedor. Podemos hablar sin ambajes de cesación de una entidad o determinación de un proceso. ¿Cuándo cesa una entidad? Evidentemente, cuando no hay ya tal entidad. ¿Cuándo cesa un proceso? Sin duda, cuando ha terminado. Así, una piedra deja de ser tal piedra cuando se reduce a polvo. Tenemos entonces un montón de polvo, pero no una piedra. De un montón de polvo podemos decir asimismo que es una entidad que es, en todo caso, este montón. Deja de serlo cuando, por ejemplo, lo dispersa el viento. Tenemos entonces motas de polvo en la atmósfera, cada una de las cuales puede considerarse como una entidad y no la entidad montón de polvo. Congruentemente, si consideramos la piedra o el montón de polvo como procesos, más exactamente, como series de estados, la terminación del proceso equivale al final de la serie. Así,
aunque no tiene gran sentido hablar sin más de entidades y de procesos, porque lo que hay en el mundo son tales y cuales entidades o tales o cuales procesos, es legítimo afirmar que en cada caso se presuponen las nociones de entidad y proceso, lo que no ocurre necesariamente con las de materia y forma, o de sustancia y modo. Sin embargo, se requiere algo más para hacer inteligible el concepto de cesación en general. No basta con decir que una entidad o un proceso cesan, hay que saber en qué consiste tal cesar. A este efecto recabamos la ayuda de otro par de nociones que juzgamos poseen, desde el punto de vista ontológico, mayor poder explicativo. Página 15.